Muy buenos días, bienvenidos a un ejercicio periodístico más del colectivo de periodistas en Cajeme, donde afortunadamente han desfilado pues muchos invitados y hoy tendremos el gusto de estar platicando con el doctor Alfonso Durazo Montaño, que es nuestro invitado para este día. Hemos tenido a empresarios, hemos tenido a diputados locales, diputados federales, senadores de la República y gente pues siempre bien intencionada para buscar un mejor rumbo para el municipio, para nuestro estado y para nuestro país. Y en esta ocasión queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, agradeciendo que haya aceptado de luego estar con el colectivo de periodistas de Cajeme. Alfonso Durazo Montaño nació en Bavispe, Sonora, el 11 de julio de 1954. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Sonorense de Administración Pública, de maestría en Democracia y Parlamento por la UNAM y la Universidad de Salamanca en España, y de doctorado en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y se tituló con la tesis Las claves de la nueva gobernabilidad en México. Es autor de varios ensayos, entre los que destacan La gestión de la violencia legítima, México y Chile en perspectiva comparada, Innovación y gobernabilidad en un estado obsoleto y la gobernabilidad en el pensamiento de Bobbio, una lectura para el caso mexicano. Ha presentado diversas ponencias donde destaca entre ellas los retos de la gobernabilidad en México. Fue senador por el estado de Sonora y también fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue coordinador del Grupo de Trabajo Sociedad Segura, responsable de elaborar el capítulo de seguridad de la plataforma y el plan de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia. Trabajó en la Secretaría de Gobernación de 1973 a 1982. En distintas etapas colaboró en las extintas Secretarías de Programación y Presupuesto y en la de Industria y Comercio. Colaboró igualmente en la Secretaría de Educación Pública, Desarrollo Social y en el entonces Departamento del Distrito Federal, donde fue subdelegado regional en la zona centro, Tepito, de la delegación Cuauhtémoc. Fungiría años después, en 1994, como secretario general de Desarrollo del propio Departamento del Distrito Federal. Trabajó de nuevo en la Secretaría de Gobernación durante 1995. A partir de julio del 2000 se desempeñó como secretario particular del presidente electo y el 1 de diciembre del mismo año fue designado secretario particular del y vocero y coordinador general de comunicación social del presidente de la República. Fue candidato a senador de la Coalición por el Bien de Todos por el estado de Sonora en 2006. Participa desde entonces en el Movimiento de Regeneración Nacional y fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena aquí en Sonora. Fue diputado federal en la 62 legislatura 2012-2015 y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. En esa misma legislatura fue integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Protección Civil, secretario de la Comisión de Gobernación y miembro de las Comisiones de Seguridad y Desarrollo Social. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 1995 a 1996 y editorialista en varios diarios del país, entre los que destacan Reforma en el Distrito Federal, El Norte en Monterrey, El Imparcial en Hermosillo y otros más. Y es autor del libro Saldos del Cambio, una crítica política de la alternancia y coordinador y coautor del libro Colosio, el futuro que no fue. Este es nuestro invitado, Alfonso Durazo, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, y yo creo que en estas cuantas líneas que le dábamos a conocer, pues ahí está plasmado parte de una gran actividad y de un gran trabajo de un hombre que obviamente quiere un cambio para Sonora, un cambio para México, y en eso pues está trabajando, y hoy queremos agradecerle que esté con nosotros. Vamos a cederle el uso de la voz a nuestro presidente del colectivo de periodistas en Cajeme, Guillermo Uría Rodríguez, para que le dé la bienvenida a nuestro invitado y entrar de lleno con este ejercicio periodístico. Adelante, presidente. Buenos días. Primero que nada, respetando el protocolo que nos pide el sector salud, me procedo a quitarme un momento el cubrebocas y guardar la sana distancia.
quiero decirles a todo el mundo que nos ve por la página en vivo del colectivo de periodistas de Cajeme, que aquí llevamos este protocolo, todos, de sanitizarnos todos para precisamente cumplir con este protocolo. Doctor Alfonso Durazo, el colectivo de periodistas de Cajeme le da la más cordial bienvenida a este colectivo que componen 15 miembros, 15 medios de comunicación. Lo dijo muy bien ya nuestro secretario Francisco Pérez Díaz en su ficha técnica, y pues también que decirles a ustedes, como siempre lo recalcamos al inicio y al término de cada transmisión, este colectivo de periodistas es completamente apartidista y aquí tienen cabida todas las voces, corrientes y expresiones políticas de Sonora y de Cajeme. De manera pues que antes de iniciar esta mesa de diálogo, análisis y trabajo, quiero invitar a ustedes que nos están siguiendo en vivo para que participen. De manera pues que, sin más preámbulos, le paso el micrófono al compañero secretario Francisco Pérez Díaz. Muchas gracias, esta es la bienvenida que le damos a nuestro invitado y vamos a entrar de lleno, desde luego agradeciendo la presencia del doctor Alfonso Durazo Montaño el día de hoy en este ejercicio periodístico. Bienvenido, doctor, le cedemos el uso de la voz para iniciar con sus comentarios y posteriormente de su intervención estaremos iniciando con las preguntas y respuestas, si es tan amable, si es que no dispone usted de otra cosa. Permítanme quitarme unos minutos el cubreboca. Estamos aquí respetando todas las medidas sanitarias. Agradecerles, era una reunión que ya nos debíamos desde hace rato. Me da muchísimo gusto, es un honor, no es la primera vez que me lo conceden. Afortunadamente he tenido oportunidad de estar en otras ocasiones con ustedes. Me decían que tenemos una hora, entonces, pues no sé si sea más prudente dejar el mayor tiempo posible para responder a sus preguntas. Decirles que vengo aquí a Cajeme en actividades 2 días, ayer y ahora. Ayer fue un día extraordinario, tuve muy buenas recepciones, invariablemente con muy buen ánimo, con mucho entusiasmo. Una conferencia, inicié precisamente con una conferencia de prensa, y el día de hoy, en un rato más, tengo una reunión con un grupo amplio de mujeres, pero en la tarde presentamos precisamente 2 volúmenes de 3 que serán y que contienen que recogen ideas sobre los diversos temas que hay que atender en nuestro estado para impulsar con un sentido equilibrado y eficaz el desarrollo. Este es un esfuerzo editorial inédito en la historia de Sonora, inédito. Tuve el honor de coordinar esta publicación, Sonora 2021, propuestas para su transformación. Participan 40 expertos de todo el estado sobre 33 temas que forman parte de la agenda imprescindible que debe atender el gobierno, y quiero destacar mi respeto invariable por los medios de comunicación y particularmente mi reconocimiento por el trabajo de este colectivo de periodistas. Han dado un larguísimo, creo que se excedieron en la presentación, pero yo quisiera destacar más que méritos, algo que me llena de orgullo: mi origen, Bavispe. Ese es el Sonora profundo,
el de veras. Y en ese pueblo de 1000 habitantes, pues ahí creo yo que formé mi compromiso y mi sensibilidad social. Soy un agente de un gran compromiso social. Por eso comparto el planteamiento histórico del ahora presidente López Obrador, de que por el bien de todos, primero los más necesitados. Mi objetivo, yo propongo, hay que recuperar el gobierno del Estado, que ha estado históricamente al servicio de un grupo de poder político y económico, para ponerlo al servicio del interés general. Y a algunos se les paran los pelos con la propuesta, y eso es lo que deberían hacer absolutamente todos los gobiernos, no solo el de Sonora, absolutamente todos en el país y en el mundo, estar al servicio del interés general. Obviamente me siento muy orgulloso de mis estudios, porque vean ustedes que la última parte la hice después de haber renunciado a Los Pinos, a la Secretaría Particular de Vicente Fox, es decir, pues en una etapa ya de madurez, y ahí estudié una maestría, luego otra en paralelo mientras yo era diputado, y luego, siendo colaborador del Universal, hice el doctorado en el TEC de Monterrey. Entonces, la verdad es que como me costó mucho trabajo, valoro mucho ese mérito, pues. Yo, después de la Secretaría Particular de Luis Donaldo Colosio y con Vicente Fox y otras responsabilidades, pude haberme dado por satisfecho respecto a mi trayectoria pública, política, administrativa, legislativa. Sin embargo, siempre tuve el deseo de estudiar, porque no me he sentido plenamente satisfecho de mis estudios, porque yo siempre tuve, afortunadamente, necesidad de trabajar mientras estudiaba, y siento pues ya en mi etapa, en mi madurez, que ya estaba en una situación económica distinta a aquella de cuando era estudiante. Bueno, pues entonces disfruté de manera extraordinaria. Creo que denme unos minutos nomás para hablar aquí de y el haber, no puedo dejar de resaltar ahí en esa trayectoria, el haber sido secretario particular de Luis Donaldo Colosio en el PRI en Cedesol, y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Para nadie es un secreto, fui muchos años priista, renuncio al PRI después de el asesinato de Luis Donaldo, y desde entonces decido sumar mi esfuerzo político a un proyecto de cambio, porque pues el país no podía disputar el poder a balazos como había sucedido con Luis Donaldo. Y a partir del asesinato de Luis Donaldo es que se agudiza el proceso de deterioro del país en todos sentidos. Ahí creció la corrupción de manera impresionante. El año 2000 nuestro país se encontraba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. Vicente Fox lo deja en el lugar 70. Calderón en el lugar número 100. Peña Nieto en el lugar 138 entre 175 países evaluados. Nuestro estado es uno de los caracterizados por más altos niveles de corrupción en la administración pública. Pues eso tiene que cambiar, y parte de la propuesta de recuperar el gobierno
es precisamente conducir el Estado bajo los principios de la 4T, pues obviamente no robar, gobernar con austeridad, combatir la corrupción y hacerlo bajo la premisa de que el pueblo manda. Creo que Obregón tiene un rezago histórico, responsabilidad tanto de los gobiernos estatales como de los municipales. Pero creo yo que hay una responsabilidad mayor de los gobiernos estatales que han endeudado al Estado y de manera, en un efecto dominó, han terminado empujando a los ayuntamientos también al endeudamiento. Las finanzas municipales están en terapia intensiva, las finanzas del Estado están en terapia intensiva. Consecuentemente, lo primero que habría que hacer en Sonora, pero particularmente en Obregón, es, en el caso del Estado, limpiar las finanzas. Pero si no hay recursos, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es ahí cuando toman sentido los principios de la Cuarta Transformación: austeridad, combate a la corrupción y redefinición de prioridades presupuestales para no seguir gastando en frivolidades y destinarlo a aquellas prioridades sociales. El rezago en términos de servicios urbanos, por ejemplo, en el caso de todo el municipio de Cajeme, pues el municipio no va a poder por sí solo. Es imprescindible el respaldo del gobierno del Estado. Y yo le quiero decir a la gente de Obregón, a la gente del municipio de Cajeme, que voy a ser un aliado del municipio, como nunca lo han tenido, como nunca lo han tenido. Hace muchos años que inició el proceso de deterioro de Obregón. Obregón era una ciudad estelar a nivel nacional, y eso se acabó. Pero también se acabó que Sonora era el principal estado de la frontera norte, antecedido solo por Nuevo León. Ahora somos el último en inversión extranjera, el último en exportaciones, y somos el primero en corrupción. No obstante que tenemos ventajas comparativas, ventajas competitivas, impensables en estados como Chihuahua, como Coahuila. El 2018 la economía de Sonora cae 0.9%, la de Chihuahua crece al 3.6% y la de Coahuila al 3.2%. No obstante que Sonora tiene casi 1.100 kilómetros de litoral, tiene casi 500 kilómetros de frontera, y no de cualquier litoral con el Mar de Cortés, que es el acuario del mundo, y litoral con el Pacífico, que es la cuenca de mayor dinamismo comercial. Tenemos 20 puertos, uno de ellos de altura, 5 o 6 fronteras. ¿Qué diera Coahuila por una frontera como Naco? Bueno, sí tiene pues Piedras Negras, pero tampoco es gran cosa. Chihuahua, para sacar sus productos a la cuenca del Pacífico, tiene que subir al centro de Estados Unidos y mandarlos al oeste, que es para donde va la mayor parte de su producción, que podría salir tranquilamente por Guaymas. ¿Qué diera por una playa pedregosa, la peor playa ahí de San Carlos que tuviera Chihuahua? Pues no la tiene. Entonces Sonora ha ido perdiendo relevancia en el concierto
nacional. Y el principal obstáculo para el desarrollo de Sonora ha sido la corrupción. Hay que recordar que hace algunos años Hermosillo era la capital del noroeste. El campo en Sonora vivía su época dorada. Y Sonora fue granero de México. Y algunos llegaron a calificarlo granero del mundo. Y paulatinamente se fue deteriorando. Y ahora estamos entre los últimos estados, el último de la frontera y entre los últimos del país. Lamentablemente destacamos pues en temas como el de la corrupción. Hay que relanzar a Obregón, recuperar la grandeza que tuvo esta ciudad. El Valle del Yaqui tiene que ser una plataforma para el relanzamiento económico de Sonora. Y tenemos que comenzar por darle valor agregado a la producción primaria. Somos el principal productor de trigo y casi no preparamos ni una galleta. No más falta que ni siquiera una tortilla de harina. No puede ser. Tenemos que impulsar la industrialización o, en el peor de los casos, semi-industrialización de lo que producimos, darle valor agregado. Número 2, Obregón tiene un potencial logístico de dimensión internacional. Vamos a convertir al aeropuerto de Ciudad Obregón en un puerto logístico de talla internacional. Vamos a gestionar la concesión del aeropuerto a favor del municipio. La ubicación geoestratégica del aeropuerto lo convierte en un punto de un valor logístico extraordinario. Pero también vamos a conseguir a Guaymas, vamos a convertir a Guaymas en una plataforma para el despegue económico de Sonora. Pues el puerto de Manzanillo en el Pacífico está saturado. Podríamos vivir con el puerto de Guaymas podría vivir con la saturación, con los excedentes del puerto de Manzanillo. Pero si despegamos, si hacemos lo que se tiene que hacer en el puerto de Guaymas y lo convertimos en plataforma para el desarrollo económico de Sonora, podría darnos de vivir a los sonorenses en una dignísima clase media. Ese es el potencial. Pero si despegamos a plenitud el potencial logístico del aeropuerto de Cajeme, también podría darnos por sí solo para vivir con una digna clase, en una digna clase media. Pero si semi-industrializamos o industrializamos el Valle del Yaqui, puede darnos por sí solo a los sonorenses para vivir en una digna clase media. ¿Qué ha pasado? Que el Estado, en lugar de ser un facilitador de la inversión, se ha convertido en un competidor de los inversionistas, porque los funcionarios resulta que son parte de los beneficios de la riqueza generada. El gobierno debe ser un facilitador y los inversionistas solo deben de compartir su riqueza con los trabajadores, con el fisco y con sus socios, no con los funcionarios. No con los funcionarios. Nuestro gobierno, el próximo gobierno, va a ser un facilitador, auténtico facilitador de la inversión. Vamos a convertir a la laguna en un punto obligado para todo aquel visitante de la
ciudad. Tiene un potencial extraordinario, a condición también de que se cree, se construya de que se le dote de una infraestructura urbana mínima. Vamos a hacer aquí en Obregón 2 ejes de transporte público de primer mundo. Vamos, un eje norte-sur y otro eje este-oeste en una primera etapa. No creo, no me comprometo a hacer más. No quiere decir que con eso se resuelve el problema de transporte, pero no puede ser que una ciudad como Obregón no tenga un transporte público decente. Y ya que me meto en el tema de la cosa urbana, bueno, pues es evidente el rezago de la infraestructura, la red de distribución de agua colapsada, históricamente colapsada. No vayan a creer que es responsabilidad del actual presidente municipal. No, es un rezago histórico. La red de agua históricamente colapsada, la del drenaje históricamente colapsada, y todo ello con un rezago. Por poner un ejemplo, en el caso del agua, pues el agua llega de los canales a la potabilizadora, pues mitad agua y mitad asolve. Tenemos que trasladar a través de un acueducto esa agua para que llegue a las plantas potabilizadoras en condiciones que permitan optimizar, mejorar la calidad del agua que se distribuye en Obregón. ¿Cómo es posible que teniendo tanta agua no tengan un agua potable, de calidad potable? Vamos a aplicarnos a rescatar la infraestructura urbana. Y así como el 2018 decíamos, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero las colonias que han padecido un rezago urbano histórico. Ya les toca. Y les toca antes que a otros. Así como digo, ya se les acabó, ya les toca. El tema, vamos a instalar una gran academia regional para la formación de policías para todo el sur del estado. Vamos a convertir a Ciudad Obregón en una ciudad universitaria. Tiene muchas universidades, hay una gran fuga de cerebros porque no hay empleo, pero convertirla, darle la característica de ciudad universitaria, comenzando por la construcción de infraestructura urbana en las zonas colindantes a los centros de educación superior, particularmente ciclovías, para que los jóvenes puedan desplazarse en los centros con toda facilidad. Y soy un partidario, retomando aquella idea de Luis Donaldo, soy un partidario del crecimiento regional equilibrado. Las oportunidades económicas se han concentrado en la capital. Y yo, por supuesto, que quiero que crezca Hermosillo, pero no a costa del resto de las regiones. Y la razón es que el grupo dominante de poder radica en Hermosillo. Y todas las decisiones se han tomado en beneficio de ese grupo de poder político que luego se volvió económico y luego se volvió hegemónico. Hay que impulsar un crecimiento regional
equilibrado. Voy a integrar un gabinete paritario, mitad mujeres, mitad hombres, mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia, para que en el entreveramiento generacional podamos crear una nueva clase política, pero también un gabinete en el que participen originarios de las diversas regiones del país, para que puedan defender en las decisiones del gobierno la visión de las regiones. Entonces, y el tema lo dejo para el final, aunque es uno de los primeros, el de la seguridad. Viene un tercer tomo dedicado exclusivamente a plantear la solución del problema de la inseguridad en el Estado. Y sé que Obregón, Guaymas, Empalme y Caborca son focos rojos de la inseguridad, no solo en el Estado, sino a nivel nacional. Pero les digo una cosa, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario en materia de seguridad en el Estado. Un ejemplo, la Policía Federal en su mejor momento llegó a tener 200 policías desplegados de manera permanente en todo el Estado. La Guardia Nacional, sucesora de la Policía Federal, a 18 meses del inicio de su despliegue operativo, tiene ya desplegados en Sonora 2.680 elementos, desplegados de manera permanente. Ya se construyó un cuartel de la Guardia aquí. ¿Cuándo habían visto eso? Aquí llegaban los policías federales a los hoteles y después de 2-3 años de no pagar el hospedaje, pues obviamente terminaban desalojándolos. Entonces, hay un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo, el gobierno del Estado no tiene capacidad para corresponder al esfuerzo que está haciendo el gobierno federal. Número 3. Yo parto de asumir que la responsabilidad de la seguridad pública es del gobernador y que no puede andarle echando la bolita a nadie, y que la atención del problema de la inseguridad es indelegable, que tiene que aplicarse el gobernador diariamente, como lo hace todos los días el presidente, porque el liderazgo político del gobernador es imprescindible para optimizar los esfuerzos de seguridad, pero sobre todo el producto de la coordinación que es imprescindible para mejorar la seguridad. La Policía del Estado ahorita tiene, vamos a decir, 1,000 elementos, pero hace 5 años tenía 835 elementos, 100 y tantos en 5 años. Se necesitan 4,000. Un policía en Obregón gana 8, 9, 10 mil pesos. ¿Cómo le vas a pedir que vaya a exponer su vida para defender la tuya? Tenemos que mejorar la condición socioeconómica, tenemos que garantizarles mejores prestaciones sociales, obviamente capacitación, entrenamiento, profesionalización y depuración, combate a la corrupción. Pero, como me decía algún policía, aquí en Obregón precisamente, aquí, candidato me decía el 2018, aquí no hay policías corruptos. Hablaba con los de la federal, pero creo que lo podemos hacer extensivo. Aquí hay mandos corruptos. Hay que combatir la corrupción. Y hay que combatirla de arriba hacia abajo. Nada de que ir a sacrificar policías de crucero o burócratas de ventanilla, que es lo que históricamente se ha hecho. Ahí no está la corrupción, la gran corrupción. Ahí hay corrupción,
La gran corrupción está invariablemente arriba. Y yo me comprometo con un gobierno honesto, transparente e integrado por las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea, con independencia de su filiación política. Voy a gobernar con los mejores disponibles, porque me va a tocar asumir la responsabilidad en circunstancias sumamente complejas. La primera de ellas, finanzas en bancarrota, en terapia intensiva, y de ahí para el real. Pero soy optimista, porque si gobernamos bajo los principios de la 4T, comenzando por honestidad, austeridad y prioridades presupuestales en función del interés mayoritario de la población, nos va a alcanzar. Soy parte del equipo constructor, creador de la Guardia Nacional. Fui coordinador del Gabinete de Seguridad. En esa responsabilidad conduje el proceso para la creación de la Guardia Nacional. Y la Guardia no había dinero. La Guardia cuesta ahora 80,000 millones de pesos. ¿Y de dónde salieron? De ajustarse el cinturón. Y no ha pasado nada en el gobierno. Pues tenemos que ajustarnos el cinturón en el Estado para liberar recursos para todas aquellas áreas, porque todo lo que aquí digo de Obregón cuesta. Pero no se trata solo de extender la mano al presidente. Por eso yo no estoy de acuerdo con la alianza federalista, porque es muy fácil decir, presidente, dame. ¿Y qué haces? ¿Y dónde está tu austeridad? ¿Y dónde está tu combate a la corrupción? ¿Y dónde está el gasto orientado a las prioridades sociales? Jóvenes, pues quería ser breve, pero que va a quedar poquito tiempo, pero el que quede, estoy a su disposición para atender sus cuestionamientos. Gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Alfonso Durazo Montaño, con esta introducción, ¿verdad?, donde nos habla de esas intenciones y por qué él quiere llegar a gobernar este estado y lo que haría para tratar de cambiar el rumbo, desde luego, y que los sonorenses vivamos mejor, ¿verdad? Sobre todo todos aquellos que le seguimos apostando al trabajo. Y continuamos con este ejercicio periodístico del colectivo. Vamos a pedirle a nuestro presidente Guillermo Urías para que nos haga el favor de hacer la pregunta, si es tan amable. Gracias, compañero secretario Francisco Pérez Díaz. Después de haber escuchado su plataforma política para reactivar la economía en Sonora, siendo usted gobernador, mi pregunta es directa. ¿Está preparado Morena en Cajeme con sus mejores hombres para asumir candidaturas tanto a Diputación Federal, local y municipal? Se mencionan nombres activos de Morena, como el diputado federal Javier Lamarque Cano, como el diputado local Raúl El Pollo Castelo, la diputada Retina Castro, el actual alcalde Sergio Pablo Mariscal, Omar Serna, entre otros. ¿Cree usted que Morena tiene los mejores hombres o mujeres para sumarse y triunfar a su proyecto, doctor? En primer lugar, decirte que Morena tiene la mayor preferencia electoral aquí en Cajeme, y con mucho, se diga lo que se diga, porque luego se dicen muchas cosas. La preferencia es superior en el caso de Cajeme, y es una de las ciudades donde Morena cuenta con el más amplio inventario de cuadros. Tú has mencionado a algunos de ellos, de ellas, Margarita, de ellas. Sin embargo, recuerden dos cosas. Primero, que en Morena se vale levantar la mano. Eso es lo primero.
Cualquiera que tenga aspiraciones puede decir, yo quiero. Eso no sucede en ningún otro partido. Claro que luego viene la comisión de elecciones a revisar si reúnen los requisitos. Y luego aquellos que levantaron la mano, que además reúnen los requisitos, viene una encuesta. Porque aquí la decisión no es por dedazo. El postulado o la postulada será aquel que cuente con el mayor reconocimiento y respaldo social. Esa es una forma de hacer participar a la gente en nuestra decisión. Estamos ya en el proceso, se publica la convocatoria el 23 de enero y ahí ya se detona todo esto y muy pronto sabemos quién será la o el candidato de Morena aquí a nivel municipal. Compañero Benjamín Pérez Díaz, adelante. Bien, ahí está la pregunta de Memorías. Seguimos y tiene la voz para su pregunta el compañero Omar Castro. El compañero Omar Castro me delega la pregunta para la nota prensa de Sonora. Buenos días, doctor Alfonso Durazo. Omar Castro en la nota prensa de Sonora. Hemos visto que en distintas administraciones a lo largo de la historia quedan mixtas partidariamente hablando, tanto federal, estatal y municipal, siendo así, gobernador por distintos partidos, es decir, diferente color, y esto la mayor vez el ciudadano es quien sale más perjudicado por esas diferencias políticas. Si fuera este el caso, que en el estado y municipio de Cajeme, en cualquier otra ciudad del estado de Sonora, hubiera una alternancia entre partidos, ¿usted no tendría problema con eso? ¿Qué nos esperan los cajemenses, donde sin duda será una gran guerra electoral de ricos contra pobres? O bien, ¿qué nos esperamos los sonorenses si se logra una sola línea de Morena de arriba hacia abajo en los 3 niveles? Esa es la pregunta. Omar, a ver, primeramente déjame decirte que soy una persona de ánimo constructivo, colaborativo, y que está en mi naturaleza la construcción de puentes. Consecuentemente, no tendría problema. Y no solo no voy a tener problemas. Yo he aprendido en mi vida pública que es difícil tener una buena relación política si no hay una buena relación personal. Pero también he aprendido en mi vida pública que aún sin una buena relación personal, se puede tener una buena relación profesional. A mí no me corresponde decidir quiénes van a ser las o los alcaldes. Le corresponde a la ciudadanía. Y esa decisión yo la voy a respetar. Y voy a trabajar sin enredos, sin aspavientos, con quien sea el alcalde o la alcaldesa. Debo decir que Morena tiene los cuadros de calidad suficiente como para representar la mejor opción para la ciudadanía. Consecuentemente, aspiro razonablemente a que Morena continúe gobernando el municipio. Ahí está la respuesta para el compañero Omar Castro y tiene la voz Almita Osuna. ¿Qué más quieres? No te puedes quejar. Buenos días, doctor. Perdón. Osuna Medios. Bueno, en materia educativa, ¿cómo ve Sonora este 2021 y cómo la visualiza en el 2025? A ver, vamos a transformar Sonora desde las aulas. Relanzamiento económico por un lado, pero transformación desde las aulas, porque una buena parte de los problemas de Sonora tienen que ver con la educación y tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, la obesidad. Ya es un problema de salud, pero por razones culturales. Entonces, toda la prioridad. Pero además, soy un producto nato de la educación pública gratuita. Consecuentemente, yo no tendría ningún derecho a
haber recibido las oportunidades de todo tipo, profesionales, vamos a llamarles, que he recibido en mi vida. Las he tenido gracias a la educación. La educación es para mí el gran equilibrador de las oportunidades. Y yo quiero que así como la educación me dio a mí la posibilidad de crecer políticamente, profesionalmente, la tengan todas y todos los sonorenses. Va a ser uno de mis grandes empeños. Te pongo un ejemplo, hay poco tiempo, pero el Congreso del Estado nos cuesta casi 1,000 millones de pesos. La Universidad de Sonora nos cuesta poco más de 1,000 millones de pesos. En un lado están 33 legisladoras, legisladores, gente de primera, pero en el otro lado están 34,000 jóvenes. Algo estamos haciendo mal. Y como verían que quitáramos un poco de acá para llevarlo a la universidad, no a la burocracia universitaria, a los jóvenes, traducido en becas para que no abandonen sus estudios por razones, por limitaciones económicas. No hay tiempo, pero solo te digo que vamos a impulsar el crecimiento, el desarrollo del Estado desde las aulas. Ahí está la respuesta para Almita Osuna. Tiene la voz el compañero Roberto Espinosa. Con su permiso, compañeros, buenos días, doctor. Como está permitido, ya lo mencionó usted, sabemos que se han inscrito muchas personas para una candidatura por Morena, pero también hemos visto buenos perfiles trabajando arduamente en las colonias, en las calles de Ciudad Obregón, Sonora. Ahí está el ejemplo de Omar Serna, director de la central camionera. Vemos también pues a Raúl Pollo Castelo, que ha trabajado mucho por su distrito. ¿Cuáles serían las bases, no? Se me pasaba también, ¿no?, de que el campeón mundial de Ciudad Obregón, Sonora, que fue el primer diputado que donó su sueldo para convertirlo en despensas y en kit de salud cuando estaba la pandemia. Pero la pregunta va enfocada, ¿cómo se va a elegir y cuáles serán las bases para formar el cuadro correcto? ¿Qué perfiles están buscando para que sean los candidatos que participen en una boleta electoral para las próximas elecciones? Pues me da mucho gusto que haya una valoración sobre el trabajo de los cuadros de Morena. Las bases las decide el Comité Ejecutivo Nacional en una convocatoria que se publicará el próximo 23 de enero. No las decide el Comité Ejecutivo Estatal. Lo cual nos pone al margen de mezquindades y minucias y enredos locales. Hay que esperar la publicación para conocer las bases. Y respecto a los perfiles, yo puedo tener mi visión sobre el perfil que debería tener el futuro alcalde o la futura alcaldesa. Pero finalmente aquí mi opinión no cuenta, porque es la valoración social respecto al desempeño de esos liderazgos que tú mencionas, la que va a definir quién será el candidato o la candidata. Hay que esperar. Lo que yo puedo garantizar es que nosotros no manipulamos cifras. No nos interesa. Nos interesa recoger con la mayor objetividad la opinión de la gente. Y la encuesta la hace también la Comisión Nacional de Elecciones. Y a mí, al partido, no a mí, al partido le comunican los resultados y el partido convoca. Se vale levantar la mano. El que se sienta con méritos, que se inscribe. Ahí está la respuesta. Tiene la voz el compañero Víctor López. Mi buen Víctor. Señor doctor, pues de nuevo, un abrazo, bienvenido.
en ese impulso que usted le quiere dar a Cajeme, que le urge a Cajeme, porque ciertamente sí nos tienen hundidos, ¿a usted le consta cómo el día que vino el presidente de la República yo le hice un planteamiento para que el camión rosa, que ha salvado muchas vidas, se moviera a nivel nacional? Pues ahora proponerlo a nivel estatal, pero para poder ayudar a Cajeme, yo quiero hacerle una propuesta: convertir a Ciudad Obregón en una ciudad deportiva y cultural, que podamos impulsar el turismo. Por ejemplo, que en esa ciudad deportiva se realicen todos los eventos importantes deportivos, los eventos culturales deportivos, pero necesitamos más infraestructura deportiva y cultural. Entonces yo creo que la situación también por la que pasamos en los problemas de violencia, yo digo que ahí en la cultura y el deporte está la solución. Tengo un lema: hay que cambiarle chip a Cajeme, hay que cambiarle chip a Sonora, impulsar solo lo positivo. ¿Cómo la ves? Muy bien. Bueno, es obvio que a Cajeme le urge un relanzamiento, como le urge al Estado. Ciudad Obregón, deportiva y cultural, yo planteo una ciudad universitaria, donde cabe lo deportivo y lo cultural sin concentrarlo, porque también hay que darle oportunidades deportivas y culturales a otras regiones, a otras ciudades del Estado. En el caso de la infraestructura, en el caso del camión rosa, mira, yo estoy de acuerdo, pero si el transporte no sirve, tampoco sirve el camión rosa. Hay que mejorar el transporte en general y luego particularizarlo a la atención del camión rosa. En el caso de la infraestructura deportiva, yo no voy a construir obras de relumbrón que se convierten en elefantes blancos. Yo no voy a andar construyendo estadios para darle plusvalía a los terrenos colindantes. Yo me inclino más, es imprescindible la infraestructura deportiva y cultural, pero yo me inclino más por los llamados parques de bolsillo, que son instalaciones deportivas en terrenos entre 600 y 1000 metros cuadrados, que puedan estar cerca de tu casa y que no tengas que desplazarte 1 o 2 horas en un camión para ir a una ciudad deportiva a la que nunca vas. Parques de bolsillo, cercanos, que tengan su cancha, que tengan sus instalaciones deportivas al aire libre, y si mucho, un tejabán. No se necesita más, no se necesita sofisticación en esta primera etapa. Y me inclino también por los parques lineales. Aprovechar todos los espacios públicos y convertirlos en instalaciones deportivas que, como su nombre lo dice, son lineales. El costo es pequeño, el servicio es más eficaz y sobre todo más cercano a los usuarios, que eso es lo que tenemos que buscar. Uno de los grandes problemas del Estado se llama drogadicción y una de las grandes soluciones se llama espacios para el esparcimiento de los jóvenes. Tiene a continuación la voz el compañero Gustavo Solórzano. Gracias, compañero Francisco. Doctor Alfonso Durazo, bienvenido. Gustavo Solórzano de Día y Noche Noticias. Existe en el ISTESON un desfalco de 2.500 millones de pesos que se le atribuyen al gobierno de Guillermo Padres. A la fecha ha impactado negativa este sistema, en el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, jubilados y pensionados. ¿Cuál sería su estrategia o solución a este problema o a este desfalco? A ver, efectivamente
Este es uno de los grandes temas del Estado. El ISTESON está en quiebra, está quebrado, ha sido extorsionado, asaltado literalmente. Quien quiera que sea el responsable tendrá que pagar. Eso no puede quedar así. Yo lo que les digo, yo no voy a seguir pateando el bote. No voy a seguir administrando el caos que priva hoy en el ISTESON. Vamos a meterle mano y lo vamos a hacer a fondo. No lo voy a hacer de un día para otro, pero es una irresponsabilidad histórica que alguien haya echado mano del patrimonio de los trabajadores. Eso no puede quedar impune. Lo vamos a resolver por los trabajadores, porque están a punto de no poder recibir su pensión debido al desfalco del ISTESON. Lo vamos a meter mano y lo vamos a enderezar. Y ahí voy a requerir la colaboración de los trabajadores. Va a doler, pero es imprescindible hacerlo. Y lo vamos a hacer. Tiene la voz el compañero Beto Araujo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Alfonso Durazo, mi nombre es Alberto Araujo Buelna, del portal de noticias Noti Noticias Sonora. Mi pregunta es sabido que en Sonora se encuentra la mayor concentración de litio en el mundo. ¿Cuál es el estatus de estas reservas? ¿Se encuentran concesionadas a empresas extranjeras? Y de ser así, ¿qué haría su gobierno al respecto? Eso sería mi pregunta. Gracias. Efectivamente, diversas investigaciones indican que el estado de Sonora, particularmente Bacadehuachi, se encuentran ubicadas las segundas reservas de litio más grandes del mundo. Y efectivamente hay ya concesiones. El litio es un mineral más, es un producto más que se extrae de la tierra y consecuentemente requiere de una concesión. Ya hay empresas concesionadas que incluso están cotizando en bolsa. Tengo conocimiento de que los planes de explotación siguen en curso, pero son procesos largos. Obviamente vamos a respetar las concesiones que se hayan otorgado y vamos a acompañar a la inversión como facilitadores, porque finalmente lo que le interesa al gobierno es la generación de empleos. Y si esa inversión genera empleos en una zona históricamente abandonada, como es esa parte de la sierra, va a recibir toda la colaboración. Les adelanto que está en proyecto, cuando menos así estaba, construir un cuartel de la Guardia Nacional, precisamente ahí en Bacadehuachi, para, junto con el de Bavispe y otro en el sur del estado, sean una barrera que limite la introducción de grupos criminales de otros estados aquí al nuestro. Entonces vamos a apoyar esa inversión. Compañeros, el tiempo se nos está terminando, nos queda el espacio para 2 preguntas más y la penúltima es con Andrés Vega. Sí, buenos días. Pues con confianza te decíamos en la campaña cuando andabas de senador Poncho para la raza, ¿no? Empiezas tú con tu principio de origen y me causó mucho asombro porque pues uno cuando viene de allá del monte tiene que utilizar burros y tú utilizabas uno de estos animales para ir por agua, que realmente es muy representativo porque eso representa una cultura
de sacrificio, una cultura que arrastra un abandono, que todavía existe este abandono, Alfonso. Todavía existe cómo terminar con este abandono. ¿Y qué nos podías explicar de esa experiencia de Bavispe en utilizar el burro como un instrumento, como un animal para llevar alimentos a casa? Bueno, bueno, yo regreso, yo voy a mi pueblo unas 20 veces diarias, mentalmente, o más. Ahora me regresaste en pleno. No, lo que pasa es que en aquellos años de mi infancia, pues no había agua en el pueblo, obviamente no había luz, pero tenemos la ventaja de que el río pasa literalmente rozando el pueblo. Del corral de mi casa tú tiras una piedra y cae en el río, literalmente, porque aquí está el corral, aquí está el pueblo, aquí está mi casa y 20 metros abajo pasa el río. Es realmente una cosa excepcional. En aquel tiempo, pues yo lo disfrutábamos en el verano, era nuestra diversión extraordinaria, pero la gente del pueblo luego no valora eso. Y es una joya que tiene un potencial también turístico. Pero voy a regresar al tema porque pues si no, agarro monte. Mira, yo soy, bueno, el tema de del burro, íbamos por agua en un burro, con 2 botes, pues eso lo hacía todo mundo, todas las familias, no había otra forma. Como era un trabajo muy elemental, nos los dejaban a los chamacos ir a llenar 2 botes que estaban sobre el burro y luego ya para bajarlos ya era otra cosa, ya tenían que ayudarnos obviamente, ya no lo hacíamos nosotros, lo hacían los más grandes, ¿no? El agua llegó al pueblo, yo creo que debo haber tenido unos 10 años y luego 20 años después llegó la luz. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que soy un producto nato de la cultura del esfuerzo. He tenido muchas responsabilidades, pero no me he brincado ningún escalón para llegar a donde he estado. Nadie me ha regalado nada. Y no he tenido un padrino que diga, le toca, no me toca, nunca me ha tocado nada por dedazo. Por eso yo resalto el valor de la educación. En 2 etapas de mi vida me vi en la necesidad de ir a trabajar a Estados Unidos. Hace tiempo en aquellos años me daba vergüenza porque pues quienes nos íbamos al otro lado no éramos migrantes, éramos mojados y era muy despectivo. Ahora el lenguaje pues ha dotado de cierta dignidad, aunque en el fondo no lo tiene, porque la realidad del migrante es indigna, es inhumana, pero bueno, cuando menos en términos de nombre. Pero en aquel tiempo, decir que había sido mojado, pues así como que no era un currículum muy honroso. Pero pues eso me permitió juntar una lanita, venirme a la prepa Hermosillo, y luego termino la prepa, me voy a Estados Unidos de nuevo, ahí me voy como 10 meses porque estaban las universidades públicas en huelga, junto otra lanita y me voy a la Ciudad de México y me voy buscando entrar a Chapingo. No es por presumirles, pero yo era muy buen estudiante, siempre lo he sido, siempre me ha gustado, como a algunos les gustan otras cosas, a mí me gusta la lectura, el estudio. Y a mí no me importaba la carrera, me importaba Chapingo porque tenía internado gratuito y yo no tenía dinero. Pero como estaba en huelga, entré a la UNAM y fíjense qué cosas de la vida. Yo ni siquiera sabía que la política existía. Entré a trabajar en la Secretaría de Gobernación a través del hermano de uno de mis compañeros de la carrera. Entré
como mensajero, también lo borraba yo de mi currículum, ya se me está quitando la pena. Entré como mensajero y ahí empecé una carrera que con el tiempo me descubrió una vocación política que me trae ahora buscando el voto de las y los sonorenses, y espero que me lo concedan, porque a estas alturas de mi vida no me mueve nada, absolutamente nada material. Quiero tener el honor de ser el mejor, fíjense qué modestia la mía, el mejor gobernador en la historia de Sonora. Y para ello tendré que rodearme también de las y los mejores sonorenses, porque esta no es tarea que se pueda cumplir en soledad. Se requiere de un equipo. Y agarre monte. Regreso a Bavispe, gracias. Bueno, pues ahí está, se nos acaba el tiempo. Voy a hacer la última pregunta a mi nombre y a nombre de los compañeros que faltaron. El tiempo se nos terminó, pero creo que habrá otra oportunidad, doctor, para que sigamos charlando, que sigamos platicando. Hay muchas cosas que desglosar en este tema de Sonora. Yo le preguntaría, para cerrar esto, ya comentó usted aquí una serie de temas y factores que van a interceder en un asunto político de Sonora en el corto, mediano y largo plazo. Acaba de decir usted que quiere ser el mejor gobernador del estado, se va a rodear de la mejor gente. Para ello me imagino que ya tiene usted una fotografía de lo que es Sonora, el estado número 2 en el país, después de Chihuahua. Un estado con muchos problemas, un estado que con el paso del tiempo, usted dijo ahorita, grupos de poder, 30 años, 35 años han hecho que esto se complique para los habitantes de este estado, que merecemos un futuro mejor. ¿Qué hará Alfonso Durazo si llega a ser gobernador del estado para corregir esto, o si no corregirlo de momento, dejar las bases para que en un futuro nos vaya mejor a los habitantes de este estado? Bueno, primeramente, no solo tengo una fotografía, tengo un diagnóstico muy claro, que tampoco se requiere mucho, porque son muchos años los que tenemos padeciendo los mismos problemas. Corrupción, inseguridad, gobiernos subordinados a las decisiones de uno o de otro grupo de poder, pero nunca al servicio de la gente. Y por ahí nos vamos. Abandono urbano, desempleo, drogadicción, y ahí la dejamos. Es el segundo estado en extensión territorial, pero es el último en términos económicos entre los estados de la frontera. Es el primero en inseguridad. Asumo la responsabilidad que eventualmente me pueda corresponder en el tema. Nada más que les digo, les reitero, que desde el gobierno federal se ha hecho un esfuerzo extraordinario para que el gobierno del estado no tiene la infraestructura. No hablo de una falta de voluntad, no hay infraestructura, no hay el correspondiente a una Guardia Nacional. El correspondiente aquí en Sonora es imprescindible. Yo les digo a ustedes, ¿dónde está la Fiscalía General de Justicia del Estado? En el combate a los grupos criminales, en el procesamiento, en la detención, en la integración de carpetas. ¿Ven ustedes aquí en Obregón alguna policía estatal? Pues no. ¿Ven ustedes aquí actuando a la Fiscalía de Justicia del Estado? Pues tampoco, no obstante que su titular es paisana. Yo aspiro a sentar las bases para una nueva prosperidad del Estado. Y todo inicia con la recuperación del gobierno. No porque me muera por contar con el poder de ser gobernador, de mandar en el gobierno del Estado, sino porque el gobierno es un instrumento para cumplir con todo lo que nos proponemos.
Si tú tienes un proyecto de desarrollo para el Estado y no cuentas con la capacidad presupuestal, administrativa y política del gobierno del Estado, pues no tienes forma de hacer absolutamente nada. Voy a sentar las bases para una nueva prosperidad y también voy a impulsar con carácter prioritario, primero, nuevas formas políticas. No podemos seguir con las viejas formas políticas. Un día, no se me olvida, en la Ciudad de México me dijo don Julio Scherer, el viejo: oiga, me encontré a fulano de tal allá, un gobernador X de X estado del país, y me dice: qué barbaridad, don Alfonso, me dice, ese hombre no se arregla, se adorna. Pues no, se ha puesto énfasis en las formas políticas y se ha olvidado la sustancia, se ha puesto énfasis en la personalidad, cuando debemos de poner el énfasis en la sensibilidad, en el compromiso social, en la capacidad para desempeñar una responsabilidad en el gobierno. Y aspiro todavía a algo más. Aspiro a dejar las bases de una nueva clase política. Por eso mi interés en integrar un gabinete paritario de jóvenes con gente con experiencia, para que en el entreveramiento generacional capacitemos a los jóvenes, los jóvenes que van a relevarnos en la tarea de conducir el Estado. Ojalá apoyen esta aspiración a quienes nos escuchan. Gracias a todas, a todos, particularmente a ustedes por la invitación. Gracias. Muy bien. No sé si nos alcanzaba un minuto más. Toby, tenías un cuestionamiento. Jesús Toby. Sí, claro. Sí, bienvenido, doctor Jesús Toby de Multinoticias Sonora. Pues ya los temas se han terminado. Voy a volver a retomar sobre la inseguridad, que es lo que más interesa ahorita a la ciudadanía. Cómo está el estado de Sonora, más principalmente, como lo decía usted, estamos de acuerdo, Cajeme, Guaymas, Empalme y Caborca. Aquí pues el tema en el estado, el que gobierna es el gobernador del estado, es el que debe de brindar la seguridad y no estarse echando la bolita si le toca al federal, le toca al municipal. Aquí vemos que hay una inseguridad que ahorita, aparte de la ciudadanía querer mejorar la economía, el empleo, más que nada ahorita quiere la seguridad y que vuelva la paz a estos municipios y el estado de Sonora. Como gobernador, podría ser uno de los primeros temas que podría tratar. Una ocasión, usted como jefe de seguridad mencionaba que en Sonora tenía detectado a los cabecillas en los cárteles aquí en Sonora. A ver, salud, rescate, reactivación económica y seguridad van a ser las tres prioridades iniciales y eventualmente durante todo el gobierno, porque no podemos fingir que es fácil la solución de ninguno de estos tres problemas. Sería hipócrita, irresponsable decirles que de un día para otro, el compromiso, de un día para otro atorarle a la construcción de la solución, pero no podemos fingir que es fácil. Voy a recibir un estado oliendo a pólvora y, les guste o no, tenemos que construir las instituciones imprescindibles para dotar de capacidad al gobierno para combatir a los grupos criminales. Tenemos 990 policías estatales, se requieren 4,000. Hay que reclutarlos, hay que capacitarlos, pero antes hay que conseguir el recurso para pagarles. Y es ahí donde toma sentido
gobernar bajo los principios de la 4T, bajo los principios de Morena, gobiernos austeros, gobiernos honestos y gobiernos que funcionen, que trabajen en función del interés mayoritario de la población. De un día para otro, eso sí, y en el transcurso de mi gobierno, sin duda, solución a los 3 problemas fundamentales del Estado, acompañados invariablemente por la atención del tema de la educación. Y en todo ello, permeando, incorporando la visión de género. Es muy importante la visión de género y la visión de los jóvenes. Nuevamente, gracias, espero merecer su apoyo. Gracias. Gracias a todas, a todos por su atención. Gracias. Bien, amigos de CPC, Colectivo de Periodistas de Cajeme, de esta forma hemos tenido el día de hoy aquí en Ciudad Obregón, Sonora, pues la visita en esta charla con los periodistas que integran esta organización, con el doctor Alfonso Durazo Montaño, la cual ha sido, me imagino, de mucho interés para nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y como le decía ahorita, espero que esto se repita más seguido. Habrá temas que estarán saliendo en el transcurso del tiempo y que será interesante que los conozcan los sonorenses, que lo conozca la sociedad, que conozcan este tipo de acción que sin duda será fundamental para lo que viene en el gobierno próximo de Sonora a partir del mes de junio. Le agradecemos en todo lo que vale su presencia. Tiene la voz nuestro presidente, Guillermo Díaz. Gracias, compañero Benjamín Pérez Díaz. Pero antes de terminar, quiero disculpar a nuestro secretario, Francisco Pérez Díaz, ya que él tiene mucho trabajo en la radio como conductor de noticias y tiene un compromiso, doctor. Quiero decirles a ustedes, compañeros, que no alcanzaron el uso de la voz, que nos disculpen por reajuste de agenda del doctor Durazo, pero en una próxima estará con nosotros. Hemos cuidado todos los protocolos que nos exige el sector salud. Gracias, de veras. Aquí está precisamente sanitizante, aquí está, el doctor Durazo lo está usando, todos lo estamos usando. Entonces, su cubrebocas, sana distancia aquí en la mesa, y decirles al final que somos 15 medios de comunicación que estamos, gracias a cada uno de ustedes, marcando la agenda política en Sonora y en Cajeme. Muchas gracias, doctor Alfonso Durazo, por su asistencia y aceptar la invitación, ya que queremos decirle a toda la comunidad que es la primera entrevista en Sonora que concede el doctor Alfonso Durazo presencial. Muchísimas gracias por esa deferencia. Al contrario. Y a ustedes, que en este momento van más de 8,000 personas que están siguiendo y que sí, ahí está el alcance, y va a seguir aumentando. Muchísimas gracias, de veras, por habernos permitido entrar a sus hogares, entrar con ustedes en esta mañana de viernes 15 de enero. Muchas gracias a ustedes, gracias, y mañana el colectivo tiene invitado también. Muchas gracias, gracias. ¿Así? Sí.